Bueno, continuando, estamos hablando sobre Charles Robert Darwin o Charles Darwin. Él viajó durante 5 años en un barco y recorrió casi todo el mundo. Sus viajes y sus anotaciones apoyarían a la teoría de la evolución como tal. Comparó la flora y la fauna tanto de las islas Cabo Verde y las islas Galápagos. ¿Y qué podríamos ver de estas islas? ¿O qué vio? Vio la semejanza de diversos organismos que habitaban esas islas. Mayormente sus semejanzas eran mínimas, pero observen el mapa, obsérvenlo. ¿En qué parte se encuentran las Galápagos? ¿Y dónde se encuentra el archipiélago de las islas Cabo Verde? ¿Sí? Ah, están de un lado a otro, uno en el continente africano y el otro por el Ecuador. Dos islas distintas en dos continentes distintos. Y en esos lugares vio organismos similares, fauna similar, flora similar, pero que estas carecían de pequeñas y mínimas semejanzas. Vean todo lo que recorrió Darwin durante sus 5 años como navegante. Mayormente, sus estudios siempre lo relacionan con las Islas Galápagos como tal. Sí, chicos. Sus estudios en las Islas Galápagos fueron de importancia para sus teorías como tal. Entre ellas, la de los pinzones, en la cual se fijó que los pinzones que habitaban en el archipiélago eran diferentes en cada isla. Sí, pero hay que recordar que él mismo menciona que compartían muchas similitudes que los hacía ser pinzones, pero difería mucho en su forma, el tamaño, le o diferenciaba o lo hacía como identificar como un pinzón. Deben ver esa imagen de cómo están los pinzones. Algunos son más gordos, con un pico más chato, más puntiagudo. Son pequeños de distintos colores con la misma coloración. Es lo que se fijó Charles Darwin en forma y tamaño, lo que permitió identificar a todas las especies como pinzones. Compartían muchas similitudes. Y vean, a un pinzón color negro con un pinzón color café. Su similitud es la misma, sus picos en algunos son iguales. Pero recuerden lo que nos menciona Lamarck, que con el paso del tiempo lentamente se van modificando acorde a las circunstancias y al entorno en el que habitan. Retomando la imagen de las jirafas, cada animal se acopla a su medio ambiente. En este caso, los pinzones se acoplaron a sus lugares de origen. Unos en las Islas Galápagos podrían ser ese de pico
chato, puntiagudo, y en las que están en Cabo Verde pudieron ser más ovoides, más gruesos o más pequeños. Algunos, me imagino, que Charles Darwin pudo identificar con alas más gruesas y más pequeñas como tal, lo cuales los ayudaban para volar más rápido y ser más ágiles para evitar a sus depredadores naturales. Se evidencia una gran variación en la forma, tamaño de sus picos. Y véanlo, sí hay mucha gran variación también en el color y todo. ¿Y qué podemos decir sobre lo que visualizó Charles Darwin sobre los pinzones? Sí, cada uno difiere de acuerdo a su entorno, pero todos originaron de una especie, de un mismo pinzón que fue modificándose de una familia. Él en su viaje vio pinzones insectívoros, pinzones que comen algunas plantas, otros herbívoros, etcétera. Y tienen que tomar en consideración de que estos tipos de pinzones se adaptaron a las circunstancias en las que vivían, sobre todo el entorno. Me imagino que cada pico tenía su propia función. Los picos pueden ser algunos para poder tener más alcance con algunos insectos, otros para poder tener más agilidad al devorar ciertas plantas, etcétera. Por lo que también se nos menciona, las aves podrían indicar un origen común, un ancestro en común como tal. Tomando en cuenta el origen de las aves de corral, las gallinas, su ancestro fue un dinosaurio, imagínense, y con el tiempo fue modificándose a ser lo que hoy conocemos, la gallina de corral, de un animal enorme hasta un animal pequeño. Se fue adaptando a las circunstancias y a su entorno. También nos menciona que están aisladas entre sí por el océano. Cada ave estaba aislada en un lugar de otro. Tanto de las Islas del Cabo como las Galápagos eran océanos enormes y no podía ir de un lado a otro. Se supondría que habrían estado separados por una barrera geográfica. Aquí volvemos a la idea de Lai, al cambio geológico que sufrió, como la Pangea, de que era una isla, una sola tierra en común, que con el movimiento de las placas tectónicas surgieron los continentes y se fue dividiendo esa sola masa. La idea de Lai de que el cambio geológico había sido uniforme y le hizo extensiva a los seres vivos. Darwin mencionó que a partir de los cambios geológicos, los organismos serían reemplazados por otros. Literalmente, él pensó que podría haberse reemplazado, mas nunca fue un reemplazo, sino una evolución, un cambio, retomando a la mar y utilizando parte de la teoría de Darwin y coadyuvando la parte del cambio geológico por lo que menciona Lai. No fue un reemplazo, fue modificación. Se modificó toda su fisionomía, su dieta a causa del entorno. Y literalmente, chicos, sé que es fácil escuchar de que el cambio del entorno hace que cambie una especie o una planta. Y sí, eso es lo principal cuando se trata de una evolución, la adaptación, el cambio que surge de un ser, ya sea vivo o vegetal.
Cada planta se adapta a las condiciones de su ecosistema. Cada ser humano se adapta a las condiciones de su entorno. Y lo vemos literalmente con respecto a la comida en cada estado de nuestra república. Nuestra República Mexicana es un estado multidiverso, multicultural y con una biodiversidad grande. Y no es lo mismo que seamos chilangos y comamos de una torta de tamal a que nosotros comamos una torta de cochinita por ser peninsular. Es muy diferente como tal. Así chicos, la descendencia con modificaciones. Nosotros también somos seres que descendemos desde el Homo sapiens, desde el Australopithecus, del hombre de Java, del hombre de Neandertal, que fueron evolucionando poco a poco, modificando todas las estructuras de cada ser humano como tal. De caminar en cuatro patas a caminar erguido, de tener un pensamiento racional a irracional, fueron los cambios que ha tenido el ser humano y también toda la biodiversidad de nuestro planeta. Y es lo que muchos naturistas y grandes científicos observaron. La cuestión de esto es observar cada cambio. Los cambios son mínimos, no los observamos a simple vista. Es como ver el cambio de la actitud de una persona. Al estar mucho tiempo con esa persona, siempre la vamos a ver introvertida, si es introvertida, alegre, relajista. Pero poco a poco, si esta persona va cambiando su actitud a una más tranquila, más tenue, más relajada, se verá un cambio. Y no lo vas a ver a simple vista, porque como convives con esa persona, vas a verlo muy raro, muy, muy difícil ver esos cambios. Son paulatinamente, paso por paso. También, si mencionamos los cambios estrombóticos o de un solo golpe, son muy raros. Aunque relacionarlos con la teoría de la evolución es muy vago y se contradice a las ideas de Darwin, Lamarck, como tal. Este es uno de los diagramas en el cual Darwin representaba o da a representar un árbol genealógico, que de una sola especie nacieron las demás especies. Desde un solo padre o madre nacieron los demás seres. Las ramificaciones representarían las especies nuevas que fueron cambiando evolutivamente y el tronco, el centro como tal de un ser, ya sea animal o vegetal. Sugiere la hipótesis de un ancestro en común, que todos venimos de algo general y algo inicial. Todos sus estudios o todo lo que observó Darwin en un principio no quiso publicarlos, no se decidía a publicar su obra como tal. Y el motivo es porque le quedaban por resolver dudas a él para hacer más ideal sus estudios. Le faltaba preguntarse por responder cuáles eran los mecanismos por los que ocurrían los cambios en las especies, el porqué del cambio, por qué modificó su piel, por qué modificó su pico, por qué de eso, por qué. Y cómo evolucionaban. A ustedes mismos me imagino que, ¿cómo evolucionan? ¿Por qué evolucionan? ¿Qué mecanismos van a utilizarse para evolucionar? Él mismo se planteó la domesticación de plantas y animales, en los cuales se manipulaba a la planta y el animal
para hacerse una modificación como tal, ya sea domesticar a una gallina de granja para que dé más huevos, o a la domesticación de plantas, que éstas sean más resistentes en ciertos ambientes, o que esta planta dé más frutos. También el mismo le llegó ese de un libro en el cual consideró un aspecto en el cual que dentro de una población existente existían diversas variaciones sobre las cuales actuaba un proceso selectivo que podría ser artificial o natural. Es la domesticación de plantas y animales. Lo más común es ver un cambio natural, pero lo artificial se salta todo ese proceso y largo cambio que puede sufrir tanto la planta como el animal como el ser vivo. Es una manipulación genética literalmente. La natural es paulatina y progresista y lleva años hasta completarse. Y ahí vemos la representación de la ramificación como tal de los pinzones que observó Darwin, que desde un pinzón general aparecieron los demás, pero modificándose a base de su entorno, un ancestro en común. También a sus manos llegó el ensayo sobre el principio de la población de Thomas Robert Malthus, en el cual nos menciona que una población al aumentar su tamaño generaría una escasez de recursos. Darwin, desde su punto de vista, comprendió la importancia de una competencia, o sea, que entre mayor cantidad de seres, mínima iba a ser la existencia de alimentos, de espacio, de lugar como tal. Y mayormente nos menciona que era basándose en la modificación de su tamaño, en su forma, en su adaptabilidad y otras características favorables desde sus pensamientos de Darwin. Consideren que cuando en una familia que va iniciando tiene un hijo, hay más recursos, hay para, hay para más comida, bebida, calzado, ropa, etcétera, y lujos. Va aumentando el entorno familiar, van disminuyendo esos recursos y así hasta llegar. Lo mismo pasa en el entorno animal y en el entorno de una población. Pero eso se basó en los ensayos de Thomas Robert Malthus, que de acuerdo a esos criterios, las personas deberían cambiar o modificar como tal. Literalmente, competir siendo el más fuerte es el que sobrevivirá. Modificando su tamaño, como lo mencioné, su forma, cómo se va a adaptar en su entorno y diversas características, tanto físicas como mentales. En 1844 escribió un tratado de selección natural, el cual nunca publicó Darwin, por lo mismo, por tener todavía dudas con respecto a sus planteamientos teóricos. Años después, sus ideas fueron utilizadas por grandes naturistas y biólogos. Y aún así, sus estudios de Darwin sobre las Islas Galápagos son las más reconocidas y las más habladas, porque nos da un parámetro de un alcance sobre la evolución, no solamente de una pequeña especie que son los pinzones, sino da la imagen junto con el de Lamarck sobre las teorías evolutivas, de que todo organismo se adapta a las condiciones y el menos adaptable se extinguirá. También es un principio de la extinción de los animales o de ciertas especies, como el dodo, al ser un ave totalmente torpe, con patas cortas que no vuela, era más fácil su captura.
Este nunca se pudo adaptar. Hay otras aves que sí se adaptaron a las condiciones y sobre todo a la aparición de los humanos. Malthus y su ensayo sobre el principio de la población. Postula Malthus dos cosas. La población, cuando se ve limitada, aumenta en progresión geométrica. En periodos anuales, del cual se puede duplica cada 25 años. Y los alimentos en circunstancias favorables solo aumentan una producción aritmética. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿O qué nos quiere decir Malthus? Que a mayor población, menos recursos. En pocas palabras. Que en periodos anuales de 1, 2, 4, 6, 8, se va multiplicando la población. Irreversiblemente disminuye los recursos. Pero aumentarían en circunstancias favorables. Pero su teoría es muy errónea. ¿Por qué? Malthus, en su teoría, se basó en su intuición. Sus datos estadísticos eran escasos y muy empíricos. Su propia moralidad hizo perder su juicio, sobre todo en el control de la natalidad, y subestimó los alcances tecnológicos de la agricultura. Aunque no eran alcances tecnológicos como los que hay ahorita, pero en su época hubieron grandes avances y se las limitó, no pensando en una hipótesis de que iban a mejorar las condiciones. Él mayormente se quedó estancado en sus observaciones, en su intuición, más allá que en una intuición científica como tal. En parte, Darwin leyó el principio de Malthus, pero mayormente Darwin, lo más rescatable de Malthus fue de cómo una población mayor tenía que adaptarse a esas circunstancias extremas para poder sobrevivir. A pesar de que la teoría de Malthus sea errónea, sirvió para algunos a tomar como criterios sobre posibilidades estadísticas con respecto a eso y los ayudó a forjarse una idea sobre las modificaciones o evoluciones de los seres humanos y de la población en general. ¿Algunas preguntas acá, chicos? No, maestro, todo bien. Bueno, hasta aquí acabamos el día de hoy.